El reloj del hospital marcaba las 11:47 cuando el grito de Sofía atravesó el pasillo como un relámpago. «No me toques si no me vas a tratar como persona». Su voz, rota pero firme, resonó en las paredes blancas, haciendo que las enfermeras se detuvieran y los pacientes asomaran desde sus habitaciones. En el centro de la sala de urgencias, bajo la luz fría de los fluorescentes, Elena, la doctora jefe, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era una noche caótica en el Hospital Santa Clara de Madrid. Las camillas abarrotaban los pasillos, el olor a desinfectante impregnaba el aire y el murmullo constante de monitores llenaba el silencio. Elena, de 32 años, había pasado los últimos 10 años construyendo su reputación como una cirujana impecable, una mujer que no titubeaba ante la presión. Pero esa noche algo en su interior se tambaleó. Frente a ella estaba Sofía, una joven coreana española de 28 años, con el rostro pálido y una herida sangrante en el brazo, acompañada de Lucía, su pareja, que la sostenía con una mezcla de miedo y furia. Sofía había llegado al hospital tras un accidente menor en un bar del barrio de Chueca. Un vidrio roto, un tropiezo, un corte profundo. Nada que una sutura rápida no pudiera solucionar. Pero cuando Elena, agotada tras un turno de 14 horas, vio a Sofía y Lucía tomadas de la mano, algo en su interior se tensó. No era la primera vez que atendía a una pareja del mismo sexo, pero esa noche, bajo la presión de un hospital desbordado y las miradas de sus colegas, algo en ella se quebró. «No puedo atenderte ahora», dijo con voz cortante apartando la mirada. «Busca otro médico». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía, de 30 años, con el cabello corto y rubio y unos ojos que parecían capaces de incendiar el mundo, dio un paso adelante. «¿Qué has dicho?» Su voz era baja, cada palabra estaba cargada de indignación. «¿No la vas a atender porque estamos juntas, es eso?» Elena sintió el calor subirle al rostro. No era eso, o al menos no quería que lo fuera. Pero las miradas de los demás médicos, las enfermeras susurrando, el peso de su propio cansancio, todo la empujó a dar un paso atrás. «No es personal», murmuró, pero incluso ella sabía que sonaba vacío. Sofía, con lágrimas de dolor y humillación en los ojos, apretó la mano de Lucía. «No necesitamos tu ayuda», dijo, su voz temblando de rabia. «Nos vamos». Pero antes de que pudieran dar un paso, un hombre mayor en una camilla cercana, con una máscara de oxígeno, alzó la voz. «¡Qué vergüenza! Traten a la chica, por Dios». Otros pacientes comenzaron a murmurar, algunos en apoyo, otros en desacuerdo. El caos estalló en segundos, voces elevadas, gestos acusadores y Elena, en el centro de todo, sintió que el mundo se le venía encima. Horas después, en la soledad de su despacho, Elena miraba la pantalla de su ordenador, donde un correo a medio escribir aguardaba. «A todo el equipo de urgencias, están despedidos». Sus manos temblaban sobre el teclado. No podía explicar por qué había actuado así, por qué había dejado que el prejuicio, el miedo o el agotamiento hablaran por ella. Pero sabía que algo tenía que cambiar, empezando por ella misma. Sofía y Lucía salieron del hospital bajo la lluvia de medianoche. Las calles de Madrid brillaban con un resplandor húmedo, reflejando las luces de los bares y las farolas. Sofía se aferraba al brazo de Lucía, el dolor en su herida ahora opacado por la furia que le quemaba el pecho. «No puedo creer que esto haya pasado», susurró, su acento coreano suavizando las palabras en español. Lucía, con la mandíbula apretada, no respondió de inmediato. Su mente estaba en otro lugar, planeando cómo asegurarse de que esa doctora no volviera a humillar a nadie más. Sofía había llegado a España desde Seúl a los 10 años, adoptada por una familia madrileña que la acogió con amor, pero nunca pudo borrar del todo el sentimiento de ser la otra. Encontrar a Lucía, una artista de carácter fuerte y corazón inmenso, había sido como encontrar un hogar por primera vez. Juntas habían enfrentado miradas, susurros y prejuicios,
pero nunca algo tan directo, tan cruel, como lo que ocurrió en el hospital. No es justo, dijo Sofía, deteniéndose bajo un semáforo. No es justo que tengamos que pelear por ser tratadas como personas. Lucía la miró, sus ojos brillando bajo la luz de la calle. No vamos a quedarnos calladas, dijo con firmeza. Voy a hacer que esa doctora se arrepienta. Sofía negó con la cabeza preocupada. No quiero más problemas, Lucía. Solo quiero que esto termine. Pero Lucía ya estaba sacando su teléfono, grabando un vídeo en el que relataba lo sucedido con la voz temblando de emoción. Esto no es solo por nosotras, dijo al final, mirando a la cámara. Es por todas las personas que han sentido que no pertenecen. El vídeo, subido a las redes sociales, comenzó a circular como un incendio. Mientras tanto, en el hospital, Elena intentaba procesar lo que había hecho. Sus colegas la miraban con una mezcla de confusión y reproche. Había sido una noche infernal, sí, pero eso no justificaba su reacción. Recordó su infancia en un pueblo conservador de Castilla, donde las palabras diferente y pecado a menudo iban de la mano. Había luchado por dejar atrás esos prejuicios, por ser una doctora que veía a sus pacientes como personas, no como etiquetas. Pero esa noche había fallado. Y el peso de ese fracaso la aplastaba. El timbre de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su mejor amiga, Clara, una enfermera que había presenciado todo. Elena, el vídeo está en todas partes. Tienes que hacer algo ahora. Con el corazón en la garganta, Elena abrió las redes sociales y vio el rostro de Sofía, pálido pero decidido, contando su historia al mundo. Los comentarios eran un torbellino, algunos la apoyaban, otros la atacaban, pero todos coincidían en una cosa: el nombre de Elena estaba en el centro de la tormenta. No podía dormir. No podía comer. Cada vez que cerraba los ojos veía los de Sofía, llenos de dolor, y los de Lucía, llenos de furia. A las 3 de la madrugada, Elena tomó una decisión. Abrió su correo y escribió un mensaje al director del hospital, asumiendo toda la responsabilidad. No merezco estar al frente de este equipo, escribió. Pero antes de enviarlo, dudó. ¿Era suficiente con renunciar? ¿O había algo más que podía hacer para reparar el daño? Mientras tanto, en un pequeño apartamento en Chueca, Sofía y Lucía se abrazaban en el sofá. El vídeo ya había alcanzado miles de reproducciones. No sabían que esa noche marcaría el comienzo de un cambio mucho mayor, no solo para ellas, sino para todo el hospital. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo reflejara el peso que cargaban los corazones de quienes habían estado en el hospital la noche anterior. Elena apenas había dormido. Sentada en su despacho con una taza de café frío en la mano, revisaba los mensajes que inundaban su teléfono. Periodistas, colegas, incluso desconocidos la contactaban. Algunos la llamaban monstruo, otros, más comprensivos, pedían explicaciones. Pero lo que más le dolía era el silencio de Clara, su amiga de toda la vida, quien no había respondido a sus mensajes desde la medianoche. En el apartamento de Sofía y Lucía, el ambiente era diferente pero igual de tenso. Lucía, con ojeras marcadas, seguía revisando las redes sociales. El vídeo ya tenía más de 50,000 reproducciones, y los hashtags Justicia para Sofía y No al odio se habían convertido en tendencia en España. Sofía, con el brazo vendado tras haber sido atendida en otro hospital, miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. No quería que esto se convirtiera en algo tan grande, murmuró. Lucía se acercó y le tomó la mano. A veces las cosas tienen que explotar para que algo cambie, respondió con suavidad. Pero en el fondo, Lucía también sentía miedo. ¿Y si todo esto solo traía más odio? En el hospital, la noticia del incidente se había propagado como un virus. Los médicos y enfermeras susurraban en los pasillos, divididos entre los que defendían a Elena, argumentando que estaba bajo presión, y los que exigían consecuencias.
El director del hospital, un hombre canoso llamado Javier, convocó una reunión de emergencia. Elena, con el rostro demacrado, se presentó ante el equipo de urgencias, que la miraba con una mezcla de respeto y desconfianza. Quiero disculparme, comenzó, su voz temblando. Lo que hice anoche fue inaceptable. No hay excusas. Pero antes de que pudiera continuar, Javier la interrumpió. Elena, esto es más grande que tú. La prensa está afuera, y el consejo del hospital quiere respuestas. ¿Qué propones? Elena respiró hondo. Había pasado la noche pensando en cómo reparar el daño, pero las palabras no le salían. En cambio, dijo algo que sorprendió a todos: despidan al equipo de urgencias. A todos, incluyéndome a mí. Un murmullo recorrió la sala. Clara, que estaba al fondo, dio un paso adelante. ¿Estás loca, despedirnos a todos por tu error? Elena la miró con los ojos llenos de lágrimas. No es por mi error. Es porque este hospital necesita un cambio. Todos hemos fallado en algún momento, hemos mirado para otro lado, hemos callado. Esto termina ahora. Mientras tanto, Sofía y Lucía recibieron una llamada inesperada. Era una periodista de un medio local, pidiéndoles una entrevista. Lucía, siempre la más decidida, aceptó de inmediato. Vamos a contar nuestra historia, Sofía. No solo por nosotras, sino por todas las personas que han sentido lo que sentimos anoche. Sofía dudó, pero al final asintió. Sabía que Lucía tenía razón, su silencio no cambiaría nada. La entrevista se grabó en un café de Chueca, con las cámaras capturando la vulnerabilidad y la fuerza de ambas mujeres. Sofía habló de su vida, de cómo había luchado por encontrar su lugar en un mundo que a menudo la rechazaba por ser coreana, por ser adoptada, por ser lesbiana. Lucía, con la voz quebrada, relató cómo había sentido que el mundo se derrumbaba cuando Elena se negó a atender a Sofía. No fue solo una doctora, dijo Lucía. Fue el sistema. Fue el miedo de alguien a enfrentarse a sus propios prejuicios. La entrevista se emitió esa misma tarde y el impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron, y el hospital se convirtió en el epicentro de un debate nacional sobre la discriminación en el sistema de salud. Elena, mientras tanto, enfrentaba su propia tormenta interna. Había enviado el correo al director, pero no se sentía aliviada. En su mente seguía viendo el rostro de Sofía, el dolor en sus ojos, la forma en que Lucía la había protegido. Recordó una conversación con su madre años atrás, cuando le confesó que no estaba segura de querer casarse o tener hijos. Eso no es normal, Elena, le había dicho su madre, y esas palabras aún resonaban. ¿Era eso lo que la había frenado anoche? ¿El eco de un prejuicio que creía haber superado? Clara finalmente rompió su silencio. La encontró en el estacionamiento del hospital, fumando un cigarrillo, algo que no hacía desde la universidad. No puedes tirar tu carrera por esto, Elena, dijo Clara, con la voz cargada de frustración. Eres una buena doctora. Cometiste un error, pero no eres un monstruo. Elena negó con la cabeza. No se trata de mí, Clara. Se trata de ellas. De Sofía, de Lucía, de todas las personas que han sentido que no valen lo suficiente. Clara la miró sin saber qué responder. Por primera vez sintió que su amiga estaba dispuesta a sacrificarlo todo por algo más grande que ella misma. Esa noche Sofía y Lucía volvieron al hospital, no como pacientes sino como invitadas. El director, presionado por la opinión pública, las había convocado para una reunión. Cuando entraron a la sala de juntas, se encontraron con Elena, que estaba de pie con un cuaderno en la mano. No espero que me perdonen, dijo mirando a Sofía directamente a los ojos. Pero quiero que sepan que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que esto no vuelva a pasar. Sofía, con el corazón latiendo fuerte, asintió lentamente. Lucía, en cambio, mantuvo la mirada dura. Palabras bonitas no cambian nada, dijo.
Muéstranos que lo dices en serio. Elena sabía que tenía un largo camino por delante. Despedir al equipo había sido un gesto drástico, pero no era el final. Era el comienzo de algo nuevo, algo que requería valentía, sacrificio y, sobre todo, humanidad. La sala de juntas del hospital estaba cargada de tensión. Las luces fluorescentes proyectaban sombras largas sobre la mesa de madera, y el silencio entre Elena, Sofía y Lucía era casi tangible. Javier, el director, observaba desde el otro extremo de la mesa, con una expresión que oscilaba entre la incomodidad y la urgencia de resolver la crisis. Afuera, un grupo de manifestantes se reunía frente al hospital, sosteniendo pancartas con frases como "Amor es amor" y "No a la discriminación". El eco de sus voces llegaba apagado a través de las ventanas cerradas. Elena rompió el silencio. «He presentado mi renuncia», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Pero antes de irme, quiero proponer algo». Sofía y Lucía intercambiaron una mirada. No estaban seguras de qué esperar, pero la sinceridad en los ojos de Elena las mantuvo atentas. «Quiero crear un programa de capacitación en el hospital», continuó Elena. «Un programa obligatorio sobre diversidad, inclusión y sensibilidad cultural, con un enfoque en la comunidad LGBT. No solo para los médicos, sino para todo el personal. Y quiero que ustedes dos formen parte de él». Lucía alzó una ceja, incrédula. «¿Nosotras por qué deberíamos confiar en ti después de lo que hiciste?» Elena tragó saliva, sintiendo el peso de la pregunta. «No tienen que confiar en mí», respondió. «Pero confíen en que quiero cambiar. No solo por mí sino por todas las personas que pasan por este hospital». Sofía, que había permanecido callada, habló por primera vez. «¿Y si no funciona? ¿Y si todo esto es solo una forma de salvar tu imagen?» Sus palabras eran suaves, pero cortaban como un cuchillo. Elena no tenía una respuesta perfecta, pero asintió. «Si no funciona, me iré para siempre. Pero déjenme intentarlo». Javier intervino, claramente incómodo con la idea de involucrar a Sofía y Lucía. «Elena, esto es inusual. El Consejo no aprobará algo así sin un plan claro». Pero Elena no se inmutó. «Entonces déjenme elaborarlo. Denme una semana para presentar un proyecto sólido. Si no les convence, aceptaré cualquier decisión que tomen». Javier dudó, pero la presión mediática era demasiada. Asintió a regañadientes, y la reunión terminó con una promesa frágil de cambio. Fuera del hospital, Sofía y Lucía caminaron entre la multitud de manifestantes. Algunos las reconocieron del vídeo y se acercaron, ofreciendo palabras de apoyo. Una joven con una bandera arcoíris en los hombros abrazó a Sofía. «Gracias por hablar», le dijo. «Esto significa mucho para nosotras». Sofía sonrió, pero en su interior sentía una mezcla de gratitud y agotamiento. No quería ser un símbolo, solo quería vivir su vida con Lucía sin miedo. Mientras tanto, Elena pasó el resto del día encerrada en su despacho, investigando programas de capacitación en otros países, contactando expertos en inclusión y redactando un borrador. Pero su mente seguía volviendo a Sofía y Lucía. Recordó una conversación con un profesor en la Facultad de Medicina, quien le había dicho que ser médico no era solo curar cuerpos, sino también almas. Había olvidado esa lección en algún momento, pero ahora la sentía más viva que nunca. Esa noche Lucía y Sofía cenaron en su pequeño apartamento. El ambiente era más ligero, pero la tensión seguía presente. Lucía, siempre la más combativa, no estaba convencida de la propuesta de Elena. «¿Y si es solo una fachada?», preguntó mientras cortaba un trozo de tortilla. Sofía, pensativa, respondió: «No lo sé. Pero si no le damos una oportunidad, ¿cómo sabremos si es sincera?». Lucía suspiró, sabiendo que Sofía tenía razón. Decidieron aceptar la propuesta de Elena, pero con una condición: querían supervisar cada paso del proceso.
Al día siguiente Elena se reunió con un grupo de expertos en diversidad que había contactado. Entre ellos estaba Marta, una activista trans que trabajaba con organizaciones LGBT en Madrid. Marta fue directa: no basta con buenas intenciones, doctora. Necesitamos acciones concretas y necesitamos que el hospital se comprometa a largo plazo. Elena asintió, tomando notas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Mientras tanto, el equipo de urgencias estaba en caos. La noticia del despido de Elena había sido malinterpretada, y muchos creían que ella los había traicionado. Clara especialmente se sentía herida. En un descanso confrontó a Elena en la cafetería del hospital. ¿Cómo pudiste sugerir despedirnos? Llevamos años trabajando juntos. Elena intentó explicarse. No era un despido real, Clara. Era una forma de sacudir al sistema, de obligarnos a todos a mirar lo que está mal. Clara negó con la cabeza. No puedes cambiar el mundo destruyéndolo todo, Elena. Tienes que construir, no derribar. Las palabras de Clara resonaron en Elena durante días. Comenzó a trabajar con más cuidado, asegurándose de incluir al equipo en el diseño del programa. Pero el tiempo corría, y la presión de la prensa y el consejo del hospital no cedía. Cada noche Elena llegaba a casa agotada, pero con una chispa de esperanza que no había sentido en años. Sofía y Lucía, por su parte, comenzaron a involucrarse más en la comunidad LGBT de Madrid. Asistieron a reuniones, hablaron con otras personas que habían enfrentado discriminación y sintieron que su historia estaba inspirando a otros. Pero también sabían que el camino no sería fácil. El programa de Elena era solo un comienzo y el cambio real tomaría tiempo. La semana que Elena había pedido para presentar su plan se convirtió en un torbellino de reuniones, correos y noches sin dormir. En su pequeño apartamento en Lavapiés, rodeada de notas y tazas de café vacías, trabajaba incansablemente en el programa de capacitación. Había contactado con organizaciones como COGAM y la Fundación Triángulo, que le proporcionaron recursos y testimonios. Pero lo que más le pesaba era la responsabilidad de convencer a Sofía y Lucía de que su esfuerzo era genuino. En el otro extremo de la ciudad, Sofía y Lucía asistían a un evento en el centro comunitario de Chueca. Era una noche de poesía y música organizada por activistas LGBT, y ambas se sintieron abrumadas por el apoyo de la comunidad. Una joven poeta con lágrimas en los ojos dedicó un poema a Sofía, hablando de la valentía de alzar la voz. Sofía, que siempre había sido reservada, sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. No me siento valiente, le confesó a Lucía más tarde, mientras caminaban a casa. Solo estoy cansada. Lucía la abrazó. Eres más fuerte de lo que crees, amor. Y estamos juntas en esto. El día de la presentación del programa, el hospital estaba en ebullición. La prensa seguía acampando afuera, y los rumores sobre el futuro de Elena y el equipo de urgencias corrían como pólvora. En la sala de conferencias, Elena se enfrentó a un público variopinto: el consejo del hospital, representantes de organizaciones LGBT, Sofía, Lucía y varios miembros del personal médico. Su presentación era clara: un programa de formación de 3 meses, con talleres semanales dirigidos por expertos en inclusión, sesiones de diálogo con pacientes y simulaciones de casos reales. También propuso crear un comité de diversidad permanente liderado por empleados y pacientes, para garantizar que las políticas del hospital reflejaran las necesidades de todos. Sofía y Lucía escuchaban con atención. Había algo en la voz de Elena, una mezcla de humildad y determinación, que las hizo dudar de su escepticismo inicial. Cuando terminó, Sofía levantó la mano. ¿Qué garantiza que esto no será solo una moda pasajera?, preguntó. Elena respiró hondo. Nada lo garantiza, excepto mi compromiso. Y el de todos los que se unan. Pero necesito que ustedes estén en ese comité. Su voz es la que importa.
Lucía, que había permanecido en silencio, asintió lentamente. Estaremos vigilando, doctora. No nos decepciones. El consejo aprobó el programa, aunque con reservas. Javier, el director, dejó claro que los resultados debían ser visibles en un plazo corto, o habría consecuencias. Elena sabía que estaba en la cuerda floja, pero por primera vez sentía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, el equipo de urgencias no estaba tan convencido. Muchos seguían resentidos por su amenaza de despido, y Clara, aunque empezaba a entender las intenciones de Elena, aún mantenía cierta distancia. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena comenzó a trabajar con Marta y otros activistas para implementar los primeros talleres. El personal médico, al principio reacio, empezó a participar, algunos por obligación, otros por curiosidad. En una de las sesiones, una enfermera mayor confesó que nunca había entendido a la comunidad LGBT, pero que escuchar los testimonios de Sofía y Lucía la había hecho replantearse sus creencias. Fue un pequeño paso, pero para Elena, era una victoria. Mientras tanto, Sofía y Lucía se involucraron más en el comité de diversidad. Sofía, con su experiencia como diseñadora gráfica, propuso crear materiales educativos visuales para el hospital, mientras que Lucía, con su pasión por el activismo, organizó charlas con pacientes y empleados. Pero no todo era fácil. Recibían mensajes de odio en redes sociales, y algunos colegas del hospital las miraban con recelo. Una noche, mientras revisaban comentarios en el vídeo original, Lucía rompió a llorar. ¿Vale la pena, Sofía, todo este odio, toda esta lucha? Sofía la abrazó con lágrimas en los ojos. Vale la pena si al menos una persona cambia. Si al menos una persona como nosotras no tiene que pasar por lo que pasamos. Elena, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. En una sesión de terapia que había comenzado tras el incidente, habló por primera vez de su infancia, de la presión de encajar en un mundo que castigaba la diferencia. No sé por qué reaccioné así esa noche, confesó. Pero quiero entenderlo. Quiero ser mejor. Su terapeuta le sugirió que escribiera una carta a Sofía y Lucía, no para enviarla, sino para ordenar sus pensamientos. Elena lo hizo y aunque nunca la compartió, el ejercicio le dio claridad. No se trataba solo de reparar un error, sino de construir un futuro donde nadie tuviera que sentir vergüenza por ser quien era. El programa comenzó a tomar forma, pero los desafíos seguían. Algunos médicos se resistían a los cambios, y la prensa seguía cuestionando si el hospital estaba haciendo lo suficiente. Elena sabía que el camino sería largo, pero cada pequeño avance, una enfermera que sonreía a Sofía, un médico que pedía disculpas, le daba esperanza. El programa de capacitación avanzaba, pero no sin tropiezos. En la tercera semana, un médico veterano, el Dr. Morales, abandonó un taller a mitad de sesión, alegando que no necesitaba que le enseñaran a tratar a sus pacientes. Su salida provocó un debate acalorado entre el personal. Algunos lo apoyaban argumentando que el programa era una exageración, otros, incluida Clara, defendían la necesidad de cambio. Elena, que dirigía el taller, sintió que el suelo volvía a temblar bajo sus pies. Pero esta vez, no se quedó callada. Si alguien cree que esto es innecesario, dijo con voz firme, puede irse ahora mismo. Pero no esperen que este hospital siga siendo el mismo. Sofía y Lucía, que asistían al taller como observadoras, intercambiaron una mirada. La determinación de Elena las sorprendió, pero también las hizo sentir un atisbo de confianza. Después de la sesión, Sofía se acercó a Elena. Gracias por no rendirte, dijo en voz baja. No es fácil enfrentarse a gente como Morales. Elena sonrió débilmente. No es fácil, pero es necesario. Gracias por estar aquí. Fue la primera conversación real entre ellas, y aunque breve, marcó un punto de inflexión. Fuera del hospital, la vida de Sofía y Lucía también estaba cambiando.
El vídeo original había inspirado a otras personas a compartir sus historias de discriminación, y pronto se formó un movimiento en redes sociales bajo el hashtag Cambiar el Sistema. Sofía, que inicialmente había dudado de exponerse tanto, comenzó a sentirse empoderada. Diseñó carteles y folletos para el hospital con mensajes como "El amor no discrimina" y "Tu salud, nuestro compromiso". Lucía, por su parte, organizó una marcha en Chueca, que atrajo a cientos de personas, incluyendo pacientes, activistas y hasta algunos empleados del hospital. Pero no todo era progreso. Una noche, mientras Sofía y Lucía caminaban por Malasaña, un grupo de desconocidos las insultó desde un coche. «Volved a Corea», gritó uno, seguido de risas. Sofía se congeló, el eco de su infancia resonando en su mente. Lucía, furiosa, quiso perseguirlos, pero Sofía la detuvo. «No vale la pena, Lucía. No podemos pelear con todos». Esa noche, en la seguridad de su apartamento, hablaron hasta el amanecer sobre sus miedos, sus sueños y la vida que querían construir juntas. «Quiero un futuro donde no tengamos que escondernos», dijo Sofía, con la voz temblando. Lucía la abrazó. «Lo tendremos, amor. Te lo prometo». En el hospital, Elena enfrentaba sus propios retos. El consejo estaba dividido, algunos veían el programa como un éxito inicial, pero otros lo consideraban un gasto innecesario. Javier le dio un ultimátum: «Necesitamos resultados tangibles en un mes, Elena, o el programa se cancela». Desesperada por demostrar el valor de su iniciativa, Elena organizó una sesión especial, invitando a pacientes de la comunidad LGBT a compartir sus experiencias directamente con el personal. Sofía y Lucía fueron las primeras en hablar. El día de la sesión, la sala estaba llena. Sofía, nerviosa pero decidida, relató su historia, desde su infancia en Seúl hasta el incidente en el hospital. «No quiero que nadie más sienta que no pertenece», dijo con lágrimas en los ojos. Lucía tomó su mano y continuó, hablando de cómo el amor las había salvado, pero también de cómo el mundo seguía poniéndolas a prueba. Los médicos y enfermeras escuchaban en silencio, algunos visiblemente conmovidos. Clara, que había estado distante con Elena, se acercó a ella después de la sesión. «Esto está funcionando», admitió. «Pero no bajes la guardia». Elena sabía que aún había mucho por hacer. Comenzó a trabajar con el Departamento de Recursos Humanos para actualizar las políticas del hospital, asegurándose de que incluyeran protecciones explícitas para pacientes y empleados LGBT. También propuso crear un espacio seguro en el hospital, una sala donde los pacientes pudieran sentirse acogidos sin miedo a ser juzgados. La idea fue bien recibida, pero requería fondos, y el Consejo no estaba dispuesto a aprobar más gastos sin pruebas de impacto. Mientras tanto, Sofía y Lucía comenzaron a planear su futuro. Hablaron de casarse, de viajar juntas a Corea, de construir una vida donde pudieran ser ellas mismas sin miedo. Pero también sabían que su lucha no había terminado. El programa de Elena era un paso, pero el cambio real requería tiempo y esfuerzo colectivo. Decidieron quedarse en el comité no solo para supervisar, sino para inspirar a otros a unirse. Una noche Elena recibió un correo de Marta, la activista trans. «Estás haciendo algo importante, pero no olvides escuchar. No solo a nosotras, sino a ti misma». Las palabras la golpearon con fuerza. Por primera vez, Elena se permitió reflexionar sobre su propia vida, sobre las paredes que había construido para protegerse, sobre las partes de sí misma que había ignorado. No tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba en el camino correcto. A medida que el programa de capacitación avanzaba, el hospital comenzó a transformarse. Los pasillos, antes fríos y clínicos, ahora tenían carteles diseñados por Sofía, con mensajes de inclusión que daban la bienvenida a todos los pacientes. El personal, aunque todavía había resistencias, empezaba a mostrar pequeños cambios. Una enfermera, que antes evitaba mirar a Sofía y Lucía, ahora las saludaba con una sonrisa tímida.
Un médico joven pidió disculpas por comentarios que había hecho en el pasado. Eran pasos pequeños, pero significativos. Elena, sin embargo, seguía luchando consigo misma. Cada noche al volver a casa, se enfrentaba al silencio de su apartamento y a los recuerdos de su error. Había comenzado a asistir a reuniones de apoyo para profesionales de la salud, donde hablaba abiertamente sobre su experiencia. En una de esas reuniones, conoció a Ana, una psicóloga que había enfrentado su propia lucha contra los prejuicios en el trabajo. No puedes cambiar el pasado, Elena, le dijo Ana. Pero puedes decidir cómo quieres que sea tu futuro. Esas palabras se convirtieron en un mantra para Elena, que comenzó a ver su trabajo no como una redención, sino como una oportunidad para crecer. Sofía y Lucía, mientras tanto, se habían convertido en figuras visibles en la comunidad LGBT de Madrid. Su historia inspiró a otros a alzar la voz, y pronto el hospital recibió cartas y correos de pacientes que compartían sus propias experiencias de discriminación. Una de esas cartas, escrita por una adolescente trans llamada Carla, conmovió profundamente a Sofía. Vi tu vídeo y sentí que no estoy sola, escribió Carla. Gracias por pelear. Sofía decidió responderle personalmente y pronto comenzaron a cartearse, construyendo una amistad que dio a Sofía un nuevo propósito. El punto de inflexión llegó cuando el hospital organizó un evento público para presentar los resultados iniciales del programa. Elena, Sofía y Lucía hablaron frente a una audiencia de pacientes, empleados y medios de comunicación. Elena fue la primera en tomar el micrófono. Cometí un error que nunca olvidaré, dijo con la voz temblando. Pero gracias a Sofía y Lucía, he aprendido que los errores no definen quiénes somos, sino lo que hacemos después. Sofía habló a continuación, compartiendo cómo el programa la había hecho sentir vista y escuchada. Lucía, con su característica pasión, cerró el evento con un mensaje claro: no queremos compasión. Queremos respeto. Y lo exigiremos hasta que sea la norma. El evento fue un éxito, y los medios comenzaron a hablar del hospital como un modelo de cambio. Pero no todos estaban contentos. El doctor Morales y un grupo de médicos presentaron una queja formal al Consejo, argumentando que el programa estaba politizando el hospital. Javier, el director, convocó a Elena para discutir las quejas. No podemos ignorar a una parte del personal, le dijo. Necesitamos un equilibrio. Elena, frustrada pero decidida, propuso una solución: invitar a los médicos disidentes a un diálogo abierto, moderado por Marta y otros activistas. Era arriesgado, pero necesario. El diálogo fue tenso. Morales acusó al programa de ser una imposición ideológica. Marta respondió con calma, pero firme: no se trata de ideología. Se trata de humanidad. Si no puedes tratar a todos tus pacientes con respeto, no deberías estar aquí. Sofía y Lucía, presentes en la sala, asintieron en silencio. Para sorpresa de todos, Clara tomó la palabra. Yo también dudé de esto al principio, admitió. Pero escuchar a Sofía y Lucía me hizo darme cuenta de que todos tenemos prejuicios. La diferencia está en si elegimos enfrentarlos. Sus palabras silenciaron a Morales, y aunque no todos cambiaron de opinión, el diálogo marcó un antes y un después. Esa noche Elena, Sofía y Lucía se reunieron en un bar de Chueca para celebrar los pequeños avances. Por primera vez hablaron como iguales, no como doctora y pacientes, sino como mujeres que compartían un objetivo común. Nunca pensé que estaríamos aquí brindando juntas, dijo Sofía, levantando su copa. Lucía sonrió. El mundo cambia cuando peleamos por él. Elena, con lágrimas en los ojos, añadió: y cuando nos equivocamos, pero seguimos adelante. El programa continuó creciendo, y el hospital comenzó a ser reconocido como un referente en inclusión. Pero Elena sabía que el trabajo no había terminado. Cada día era una oportunidad para aprender, para escuchar, para mejorar. Y aunque el camino era largo, lo recorría con una certeza:
el cambio era posible, pero solo si todos se comprometían. Un año después, el Hospital Santa Clara ya no era el mismo. El programa de capacitación se había convertido en un pilar del hospital, y otros centros médicos en España comenzaron a replicarlo. Los carteles de Sofía adornaban no solo los pasillos, sino también las salas de espera de otros hospitales de Madrid. El Comité de Diversidad, liderado por Sofía, Lucía y Marta, había implementado cambios estructurales, desde formularios que respetaban la identidad de género hasta una línea directa para denunciar casos de discriminación. Pero el cambio más profundo no estaba en las políticas, sino en las personas. Elena había decidido quedarse en el hospital, pero no como jefa de urgencias. Renunció a su puesto directivo para centrarse en el programa de inclusión, trabajando codo a codo con el personal y los pacientes. Su relación con Clara se había fortalecido, y juntas organizaban talleres mensuales que atraían a empleados de otros hospitales. Elena también había comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia, no para justificarse, sino para mostrar que el cambio personal era posible. En una conferencia nacional, su discurso sobre la importancia de la empatía en la medicina recibió una ovación de pie. Sofía y Lucía, mientras tanto, habían dado un paso más en su vida juntas. Se casaron en una ceremonia íntima en el Jardín Botánico de Madrid, rodeadas de amigos, familiares y miembros de la comunidad que habían conocido a través de su activismo. Sofía con un vestido blanco que reflejaba su herencia coreana, y Lucía, con un traje azul que resaltaba su espíritu rebelde, bailaron bajo las estrellas, prometiéndose amor eterno. Entre los invitados estaba Elena, quien, con lágrimas en los ojos, les entregó una carta. «Gracias por enseñarme lo que significa ser valiente», decía. Sofía y Lucía la abrazaron, un gesto que selló una conexión improbable pero poderosa. El impacto de su historia se extendió más allá del hospital. La adolescente trans Carla había comenzado a trabajar como voluntaria en el comité, inspirada por Sofía. Otros pacientes compartían sus historias, y el hashtag Cambiar el Sistema se convirtió en un movimiento nacional. Incluso el Dr. Morales, aunque nunca se disculpó directamente, comenzó a asistir a los talleres, escuchando en silencio. No todos cambiaron, pero los que lo hicieron demostraron que el cambio era contagioso. Una tarde, mientras Sofía y Lucía paseaban por el Retiro, se detuvieron frente al lago, donde los reflejos del sol danzaban en el agua. «¿Crees que valió la pena?», preguntó Sofía, mirando a Lucía. «Todo el dolor, las peleas, el miedo». Lucía sonrió, tomando su mano. «Valió la pena porque ahora somos libres. Y porque ayudamos a otros a serlo». Sofía asintió, sintiendo una paz que no había conocido antes. Su amor, que una vez había sido cuestionado, ahora era un faro para otros. Elena, por su parte, encontró su propio sentido de paz. Había aprendido a escuchar, no solo a sus pacientes, sino a sí misma. En una de sus sesiones de terapia, confesó que por primera vez sentía que su trabajo tenía un propósito mayor. «No se trata de salvar vidas», dijo. «Se trata de hacer que esas vidas valgan la pena». Su terapeuta sonrió. «Eso, Elena, es el verdadero cambio». El hospital seguía enfrentando desafíos. El presupuesto para el programa era limitado, y la resistencia de algunos empleados persistía. Pero Elena, Sofía y Lucía sabían que el cambio no era un destino, sino un viaje. Juntas habían plantado una semilla que seguiría creciendo, no solo en el hospital, sino en los corazones de quienes creían en un mundo más justo. El reloj del hospital marcaba las 11:47, un año después del incidente que lo cambió todo. En la sala de urgencias, una pareja del mismo sexo entró, tomada de la mano. La enfermera de turno, una joven que había asistido a los talleres de Elena, les sonrió y dijo: «Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarles?». Afuera, la lluvia caía sobre Madrid, pero dentro del hospital, el calor de la humanidad brillaba más fuerte que nunca.